todavía la plenitud del cumplimiento profético de estas cosas no la estamos viviendo. Eso va a ocurrir en la segunda venida de Yeshua, que representa entrar a la tierra a través de Yehoshua, de Josué. Hemos estado estudiando desde que comenzamos toda esta porción lo que tiene que ver con la, ¿verdad? Desde que comenzamos el Éxodo y todo, la salvación. Hemos dialogado, hemos compartido que en nuestra vida, cuando Dios llega a nuestra vida, Yeshua viene a nosotros, nos abre los ojos. La Biblia dice que Él nos saca, ¿verdad? Él nos transfiere desde las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, gracias a su redención, ¿verdad? Y a su poder. Y hemos visto que todo esto está dibujado en la historia de Israel saliendo de Egipto. ¿Está bien? Lo vimos con Abraham cuando sale de Mesopotamia. Lo vimos con Israel, con Jacob cuando cruza. Y ahora lo estamos viendo con la nación de Israel, ¿verdad? Cuando está saliendo de Egipto. Es un patrón que nos habla sobre la salvación. ¿Está bien? La palabra salvación en hebreo es la palabra Yasha. ¿Ok? La pueden ver aquí, salvación, Yasha en hebreo. Y son estas tres letras. Yo creo que ya yo les había compartido esto, pero lo vamos dando como repaso. ¿Está bien? La primera letra es la letra Yud. ¿Está bien? Que es esta línea chiquitita que está aquí. Yud. Y representa el brazo protector, ¿verdad? El brazo de Dios manifestándose para protegernos, ¿verdad? Alejarnos del peligro, sacarnos de Egipto. Esto ocurre cuando nos predican la palabra de Dios, el evangelio, y conocemos a Yeshua. Y todo esto sucede en el proceso inicial de la salvación. ¿Está bien? En la etapa número 2 tenemos la letra Shin, que nos habla de un juicio, de un castigo que cae sobre el maligno. Eso lo vimos, ¿verdad? Cuando Dios desata juicio y castigo, las plagas en Egipto. Donde Dios nos está sanando y liberando. Y estamos celebrando, ¿verdad? Que Dios nos está, que Dios está castigando a aquello que nos hizo tanto daño. En nuestra vida, antes de Cristo, ¿verdad? Vivíamos una vida en desorden, una vida en tiniebla. Y cuando Yeshua llega a nuestra vida, todo esto empieza a suceder, ¿verdad? En ese proceso de salvación. Y es la palabra hebrea Yasha, ¿está bien? Yud, Shin, mírala aquí, la Yud, la Shin, y esta es la Ayin, ¿está bien? No sé si les comenté que en hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿está bien? Esta Yud, esta letra chiquita que está aquí, ay, no la puedo marcar, esta letra representa como la Y, ¿verdad? Ya, esto que parece una U con un palito aquí, es lo que es SH, y esto que parece como una Y, es lo que es la A. En hebreo, ¿verdad? Es de derecha a izquierda, en español, pues es de izquierda a derecha. Entonces tenemos Yud, tenemos Shin y tenemos la Ayin. La Ayin es mirar a tu Salvador. ¿Está bien? Cuando tú ves que Dios empieza a hacer todo esto en tu vida a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y su palabra, llega un momento donde tú miras a tu Salvador y te rindes ante Él. Y entonces tú entras en el pacto con tu Salvador. Empiezas a conocer las instrucciones, empiezas a conocer su palabra a profundidad y vamos ejercitando nuestra fe. Empezamos a bregar con esas luchas internas y a negarnos a nosotros mismos. ¿Está bien? Y esto básicamente empieza a ocurrir en lo que nosotros estamos estudiando en el desierto. ¿Está bien? Y finalmente, Yeshua, ¿verdad? Cuando se completa todo esto en Yeshua, porque recordemos que todo lo que está en la Torah es una sombra profética de algo que es perfecto. ¿Está bien? Lo que el pueblo está viviendo en el desierto es solamente, o sea, para ellos eso es lo más importante, porque ellos no están pensando, ay, esto es una sombra profética. No, ellos están viviendo su día a día, conociendo al Señor, obedeciendo a Moisés y todo eso. Pero todo eso fue escrito como una sombra de algo que vendría en el futuro que es perfecto. Y eso obviamente se concreta en Yeshua. Yeshua representa la promesa. Si se fijan, Yasha es salvación. Y cuando tenemos a Yeshua, es una combinación entre Jehová, de ahí viene el Ye, de Jehová, y el Shua viene de salvación. ¿Está bien? Yeshua significa Jehová
salvará, o Jehová es salvación. Entonces ahí se completa todo. Esto representa la entrada a la tierra prometida, la vida eterna, el cuerpo nuevo que vamos a tener en la resurrección. Representa el reposo, representa un reino inconmovible y representa ser uno con Yeshua. ¿Bien? Yo recuerdo haber compartido esto hace bastante tiempo atrás. Esta es una de las enseñanzas que más me gusta y me apasiona. Porque, mis hermanos, lamentablemente en el cristianismo no entienden todas estas cosas. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y hemos comentado que estas sagradas escrituras que Timoteo conoce no son los evangelios ni la vida de Cristo. ¿Qué es lo que conoce Timoteo? La Torá, lo que nosotros estamos estudiando. Y en la Torá, en los profetas, dice que si estudiamos esto, si las conocemos, dice, esas cosas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. En otras palabras, para entender la salvación que Yeshua nos da, tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras completas, no solamente los Evangelios y el Nuevo Testamento. Las Escrituras completas, lo que estaba escrito cuando Timoteo era niño y desde la niñez. ¿Qué estaba escrito? La Torá, los profetas y los escritos, los salmos y todo eso. Si nosotros estudiamos eso, entonces vamos a ser sabios para entender la salvación, que es literalmente lo que estoy desglosando en esta gráfica. Salir de Egipto, ver los juicios de Dios y poner nuestra mirada en Él. Y todo esto, ¿a quién nos va a llevar? A la promesa, a Yeshua. ¿Está bien? Ok, pues en esta porción, en números 13 al 15, vamos a ver que ellos están en este proceso. En el proceso de entrar a la promesa, a la tierra prometida. Para ellos, entrar a la tierra prometida, o sea, la promesa era entrar a la tierra prometida, que era una promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, tus hijos van a poseer todo este pedazo de tierra. Ellos están en Egipto, cuando salen de Egipto, ahora ellos van a poseer ese pedazo de tierra para convertirse en un reino inconmovible y heredar una vida nueva, poniendo los mandamientos en práctica y todo eso. Y para ellos poder entrar a la tierra, Jehová le dice a Moisés que envíe a 12 exploradores, uno por cada tribu. Todos ellos son príncipes o líderes representativos. La orden es estratégica: observar la tierra de Canaán, su gente, sus fortalezas, las ciudades, la agricultura y traer evidencia. Entonces estos 12 exploradores van, recorren el territorio y dice que cortan un racimo de uvas tan grande que lo cargan entre 2 personas y también llevan granada e higo. Y esto se convierte en una prueba de fertilidad y de abundancia. En el Nuevo Testamento tenemos a 12 apóstoles. ¿Está bien? Y esos 12 apóstoles, ¿qué hacen? Ellos son testigos. Ellos son enviados para ser testigos del reino de Dios y del poder de Yeshua, la resurrección de todo el reino que Yeshua predicó de los evangelios. En la Torá, la promesa es la tierra y Moisés envía 12 exploradores para que se conviertan en testigos. Y dice que ellos iban a llevar un racimo de uva para decirle al pueblo: esta tierra está tremenda, es grande, es poderosa, esta tierra es lo mejor. ¿Qué ellos iban a hacer? Testificar, predicarles el evangelio, las buenas noticias. Esos 12 espías tenían que ir a la tierra, ver la promesa y regresar al pueblo a predicarles la buena noticia. ¿Está bien? Y Yeshua hizo lo mismo. Escogió 12 apóstoles, les mostró los milagros, les mostró el reino, les enseñó todas las cosas y les dijo: ahora ustedes van a ser testigos de lo que han visto. Ven que esto es una sombra profética de lo que Yeshua iba a hacer más adelante. Poderoso, ¿verdad? Pero tristemente tenemos 2 informes. Un mismo hecho.
2 corazones, 2 futuros. Cuando estos 2 espías o 2 exploradores, que es la palabra más exacta, van, exploran la tierra prometida, cuando regresan, mira lo que pasa. Dice que todos admiten lo mismo. La tierra ciertamente fluye leche y miel. Es una leche próspera. Pero se divide el cómo lo interpretan. ¿Está bien? Todos vieron lo mismo, pero no todos entendieron lo mismo. Repito, todos vieron lo mismo, pero no todos entendieron lo mismo. Porque el problema siempre ha sido el corazón. Entonces, el informe de la mayoría, 10 exploradores, resaltan los obstáculos: ciudades fortificadas, pueblos fuertes y personas gigantes, soldados gigantes. La conclusión de estos 10 es que no es que hay un riesgo. La conclusión es que no podemos. Convierten el reconocimiento en una sentencia de derrota. ¿Qué significa esto? Incredulidad. Ellos vieron lo mismo, repito, vieron lo mismo, pero su corazón estaba torcido. Su corazón era incrédulo. Y ellos, ¿cuál fue el evangelio? ¿Cuál fue el mensaje que predicaron? Ellos no predicaron evangelio, porque evangelio significa buena noticia. ¿Cuál fue el mensaje que ellos predicaron? No lo vamos a lograr. Esa gente son poderosos. Esa gente están bien protegidos. ¿Y qué hacen? Contagian al pueblo con miedo. Lloran, murmuran y sueltan la frase venenosa. ¿Cuál es la frase venenosa? Vamos a ponerla aquí en rojo también, la frase venenosa. Mejor sería volver a Egipto. Dios nos libre, mis hermanos, de que nosotros digamos: mejor hubiese sido que me quedara en lo que sea que era tu vida pasada antes de Yeshua o antes de la Torah. Lamentablemente, estas personas abrieron la boca y soltaron veneno. Pero esos fueron 10 exploradores. Pero tenemos por otro lado el informe de 2 exploradores, Caleb y Josué. Josué, que también se llama Yehoshua. Literalmente él se llama Yeshua, pero en una versión extendida le añadieron el Jo. Realmente no le añadieron el Jo, a Yeshua le quitaron el Jo. Caleb y Josué, que es Yehoshua. Siempre, mis hermanos, hay una minoría que Jehová escoge para predicar la buena noticia correcta. Hay una mayoría que son testigos, pero cuando abren la boca confunden al pueblo. Y hay una minoría que también somos testigos, que somos nosotros, dígame amén. Usted y yo somos de esa minoría de los que damos, amén, de los que predicamos el mensaje correcto. Y esta minoría dice que Caleb los mandó a callar al pueblo y dijo: subamos porque más podremos nosotros. José y Caleb rasgan sus vestidos en señal de duelo y alarma espiritual y declaran: la tierra es muy buena. El problema real no era el tamaño del enemigo, sino la rebeldía del pueblo. Si Jehová se agradare. Y rematan con una línea brutalmente clara: Jehová está con nosotros, no tengan temor. Adonai está con nosotros. Y tristemente el pueblo responde como suele responder la carne cuando la verdad le incomoda, y quieren apedrearlo. Tenemos una intervención divina, la intercesión de Moshe. La gloria de Dios se aparece y plantea juicio por la incredulidad. ¿Hasta cuándo no me creerán?, dice Jehová. Y Moisés intercede apelando a 2 cosas: el testimonio ante las naciones. Dios le dice a Moisés: voy a destruir a esta gente. Y Moisés dice: Señor, si destruyes al pueblo, ¿qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de la tierra para destruirlos. ¿Sabe? Moisés intercediendo. Recordemos que Yeshua es el profeta como Moisés, que es el intercesor. ¿Está bien? Hoy día Yeshua está intercediendo, dice la palabra. Cada vez que nuestra carne se activa
y nos merecemos un rayo de parte de Dios, la misericordia del Eterno a través de Yeshua, porque Yeshua recibió el castigo que era para nosotros. ¿Está bien? Y dice, el carácter de Dios revelado, lento para la ira, grande en misericordia, pero que no tendrá al inocente por culpable. Jehová perdona en el sentido de no destruirlos de inmediato, pero mantiene la consecuencia histórica. Mis hermanos, se supone que ellos salieran de Egipto y hemos llevado el recuento del tiempo. Estamos hablando que en 2 años, menos de 3 años, ya ellos podían estar entrando a la tierra. ¿Está bien? En menos de 3, 4 años como mucho, 5 años como mucho, ellos ya podían estar conquistando la tierra. Pero por la incredulidad, por la falta de fe, la falta de emuná y confianza en Jehová, Dios les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra y van a pasar 40 años en el desierto. Una generación que no entra. Y Jehová hace un decreto que esa generación adulta no va a entrar a la tierra, excepto Caleb y Josué. La lógica es directa y casi quirúrgica. Exploraron 40 días, pues ahora van a vagar por el desierto 40 años. Rechazaron la promesa, vivirán el costo de su incredulidad. Mis hermanos, solamente Josué y Caleb salieron de Egipto y entraron a la tierra. Y entraron a la tierra por el liderazgo de Josué. ¿Está bien? Josué es el sucesor de Moisés. Moisés representa el dador de la Torá. Moisés representa, ¿verdad?, el que recibió la Torá para el pueblo de Israel. Y tenemos a Josué, que también es Yehoshua, y es él entra a la tierra. Literalmente estamos viendo aquí una sombra profética de Moisés, que es el dador de la Torá, pero también representa la primera venida de Yeshua. ¿Está bien? Porque la primera venida de Yeshua que vino a predicar la Torá, ¿verdad? A interpretar correctamente la Torá. Yeshua no vino a quitar ni a añadirle a la Torá, vino a explicarla correctamente, a cumplirla. ¿Está bien? Moisés representa esa primera venida de Yeshua, donde él vino a enseñar la Torá. La Torá por sí sola, la Torá como un libro de mandamientos, no puede producir en nosotros necesariamente una salvación, porque la Torá simplemente nos enseña el camino. Necesitamos de una segunda venida para que se complete el proceso de la salvación, de entrar a la tierra prometida. Por eso Moisés tampoco pudo entrar, porque Moisés representaba esa primera etapa del ministerio, donde él va a explicar el reino. ¿Está bien? Obviamente en Yeshua, como es la imagen completa, pues él tiene que morir y resucitar y derramar su sangre, y pues sí, ya eso nos da entrada a la salvación. Pero la salvación no se completa hasta entrar a la tierra. Y entrar a la tierra es a través de Yehoshua, que está representado en la segunda venida. Cuando Yeshua regrese por nosotros, ahí seremos transformados. Ahí entraremos a la promesa de la tierra prometida espiritual, de la vida eterna, del cuerpo incorruptible, del reposo, del reino inconmovible y de ser uno con Yeshua. Hoy día, mis hermanos, nosotros no estamos viviendo la promesa a plenitud. Nosotros sí estamos viviendo una vida eterna. Sí tenemos cierto reposo, precisamente hoy entramos en el Shabbat, tenemos el reposo, sí predicamos el reino, sí podemos ser uno, pero no a plenitud. Todavía la plenitud del cumplimiento profético de estas cosas no la estamos viviendo. Eso va a ocurrir en la segunda venida de Yeshua, que representa entrar a la tierra a través de Yehoshua, de Josué. Mira lo que dice Corintios. Mira esto. He aquí, les digo un misterio. Este es el apóstol Pablo, 1 Corintios 15. Pablo dice, les voy a dar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta.
y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y los que estén vivos, nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto, nuestro cuerpo corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas sean dadas a Dios, más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Jehová siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si nosotros nos mantenemos en este proceso, vamos a experimentar la entrada a la tierra prometida, de lo que es la resurrección. Mira lo que nos dice el libro de Apocalipsis. En los días de la voz del séptimo ángel, la séptima trompeta, la final trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué misterio de Dios se va a consumar en la trompeta final? ¿Cuál es el misterio? La resurrección, lo que estamos viendo aquí. Pablo lo dijo, les digo un misterio. En la final trompeta, dice acá, Apocalipsis, Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y todos se postraron ante él y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Jehová, Elohim, Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y en la séptima trompeta llega el momento de la resurrección y es el tiempo de juzgar a los muertos. Llegó el momento del juicio de los muertos. ¿Cómo? Cuando resuciten. Y de darle el galardón a los siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Los que han confiado y han hecho la obra van a resucitar y van a ser juzgados. Y llegó el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Esto que estamos leyendo acá es el cumplimiento de esto que está acá. Cuando vamos a resucitar y heredar la vida eterna, y dice que él va a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué iban a hacer los israelitas cuando entraran a la tierra prometida? A destruir a todos esos malvados. Es un paralelo, es lo mismo. Ellos entraron a la tierra guiados por Yeshua, por Josué, para destruir a los malvados y conquistar la tierra. Cuando Yeshua regrese por nosotros, él nos va a juzgar, nos va a dar una recompensa y él va a destruir a los que destruyen la tierra. Y vamos a reinar con él en la tierra prometida. Hermano, es impresionante la cantidad de paralelos que hay aquí. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí está hablando específicamente del sacrificio. Pero aquí dice que la ley tiene sombras de los bienes venideros. La Torá contiene imágenes, sombras que son proféticas, que son cosas buenas que van a suceder en el futuro. Eso es lo que dice ahí. La Torá está repleta de sombras proféticas. O sea, contiene muchos paralelos, muchas simbologías proféticas de bienes futuros. Eso es lo que se refiere cuando yo digo que la ley tiene sombras proféticas. ¿Saben? Mientras el pueblo estaba teniendo una experiencia de vida, eso representaba una sombra profética para el futuro, cuando eso obviamente se escribe. Por lo tanto, que nadie lo juzgue
con respecto a comida o bebida, o en cuanto a los días de fiesta, que son los Moadim, o en cuanto a las lunas nuevas o a los Shabbat. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Toda la Torá, la historia, la fiesta, los mandamientos, todo es una sombra profética de cosas futuras que son de bendición para nosotros. A eso es lo que yo me refiero cuando digo que la Torá, que es una sombra profética y hay un paralelo. Dice aquí que los 10 exploradores que difundieron el mal informe mueren por una plaga. Traducción práctica: hay miedo normal y hay un miedo predicado. El segundo destruye comunidades. Número 5. El arrepentimiento tardío, la derrota anunciada. Cuando escucharon el decreto, el pueblo intenta corregir a la fuerza. Hemos pecado, subiremos al lugar que Dios ha dicho. ¿Sabe? El pueblo, luego que se quejaron, luego que vieron el castigo de Dios, se arrepintieron y Señor, está bien, vamos a hacerlo, confiamos en ti. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora no van a entrar a la tierra, porque no es cuando ustedes quieran. Ahora ya yo lancé un decreto de que ustedes no van a entrar y van a estar 40 años en el desierto. Moisés les advierte, Dios no está con ustedes. Eso no es fe. Dice que es como un orgullo con maquillaje espiritual. Y ellos suben igual y el resultado, sin el arca y sin Moisés al frente, los amalecitas y los cananeos los derrotan. Lección incómoda pero necesaria. No todo me activé en obediencia. No todo me activé es obediencia. A veces es solo ansiedad religiosa. Después del desastre vienen unas instrucciones en el capítulo 15. Aquí el texto cambia el tono. Pese al juicio, Dios habla como quien dice, cuando entren a la tierra, 40 años después, se detallan unas ofrendas, se detallan unos mandamientos sobre los sacrificios, el pecado involuntario. Sí, vamos a leer, este pasaje lo quiero leer. Cuando ustedes yerren y no observen todos los mandamientos que el Señor ha hablado a Moisés, todo lo que el Señor ha mandado por medio de Moisés, desde el día que el Señor dio el mandamiento, en el futuro por todas sus generaciones. Entonces sucederá que si se hizo inadvertidamente, sin el conocimiento de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo como holocausto, como aroma agradable al Señor, como su ofrenda de cereal y libación según la ordenanza, un macho cabrío como ofrenda de pecado. Dice también, si una persona comete un pecado inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda de pecado. Acabando de dar este mandamiento acerca del pecado inadvertido, ¿verdad? Que sea por equivocación, pues hay un sacrificio, ¿verdad? Para hacer expiación por los pecados. Pero cuando hay un pecado, míralo aquí, pero aquel que obre, que comete el pecado con desafío, ¿sabes? Esa persona sabe, pero es necio, es terco, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Y esa persona será exterminada de entre su pueblo, porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada. Su culpa caerá sobre ella. Entonces estamos viendo que tú estás aquí, estás en la etapa 2, estás en la etapa 3, y si en medio de este proceso ponemos en práctica el desafío contra la palabra de Dios y el mandamiento, blasfemamos y despreciamos la palabra, no inadvertidamente, porque aquí hay un pecado inadvertido que puede ser perdonado, pero el que lo hace con desafío, con no me interesa, con una actitud negativa, esa persona no va a experimentar la promesa. No va a experimentarla. Porque dice aquí que será exterminada. Dice, cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Trabajando lo mangaron. Los que lo encontraron recogiendo leña se lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron bajo custodia. Porque no se había aclarado qué debía hacerse con él. Si se había aclarado, desde el Éxodo se está diciendo. Lo que pasa es que todavía no sabían cómo era el proceso, ¿verdad? De legislación, a lo mejor. Y Jehová le dijo a Moisés, ciertamente al hombre se le dará muerte.
toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento, lo apedrearon y murió, tal como ordenó Moisés. Y para que las personas no tengan excusa, en aquel momento no todo el mundo podía tener una Biblia, una Torá, ¿verdad? No todos tenían la Biblia en sus manos y en sus casas. Jehová le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que se pongan en el fleco de cada borde un cordón azul, y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, ni tras los cuales se han prostituido, para que se acuerden de cumplir todos los mandamientos y sean santos a su Dios. Yo soy Jehová su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios de ustedes. Yo soy Jehová su Elohim. Para que no haya excusa de que se me olvidó, de que se me escapó, no sabía, de momento, bueno, para que no haya excusa, el Señor les mandó a que hicieran estos flecos. Estos flecos son los que se conocen hoy como tzitzit, que es esto que está acá. ¿Ven? Es un cordón blanco y azul. Aquí hay otra imagen. Mira esto que interesante. Todos estos tzitzit representan el nombre de Dios, la Torá y Yeshua y todo eso. Mira, interesante está ahí. En los bordes, ¿verdad? Se deben enganchar estas cositas. Mira, incluso los del ejército hoy día, del pueblo judío, los utilizan también. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, estamos protegidos. Se supone que la enfermedad no llegue a nosotros. Se supone que la maldad no llegue a nosotros. Hoy día, como les he comentado muchas veces, ¿verdad? No lo podemos ver 100% literal. Porque yo no le voy a decir a usted que si usted guarda los mandamientos, a ti nunca te va a dar un catarro. Yo no puedo decirte eso. Porque la realidad es que... déjame decirlo correctamente. Si guardamos los mandamientos al 100%, no hay enfermedad que nos toque. El problema es que ninguno de nosotros los puede guardar al 100%. Ahora lo dije bien. Porque yo no puedo decir algo en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si guardamos sus mandamientos, las enfermedades no nos van a tocar. El detalle es que tenemos una lucha, ¿verdad? Y tenemos tropiezos. Porque seguimos siendo seres humanos que tropezamos. Y a lo mejor por un pequeño mandamiento que se nos escape guardar, pues puede entrar cualquier cosa a nuestra vida. Seguimos teniendo una vida frágil, es lo que quiero decir, ¿verdad? No es que Dios no tenga el poder ni nada de eso. Dios tiene el poder para hacer todas esas cosas. De hecho, dice, Yeshua, vamos a leerlo aquí, dice, Yeshua resucitó, se le aparece a los discípulos y dice que los reprochó por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que él había resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Literalmente lo que estamos leyendo allá. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira lo que dice: si bebieren cosa mortífera. Ahí no dice que podemos beber lo que nos da la gana y comer todo. Porque aquí está hablando del pecado inadvertido, que es lo que estamos hablando acá. Si alguien comete algún pecado inadvertido, pues el poder de Dios y su misericordia nos puede sanar. A ver, si cometemos algo, no nos hará daño. Pero cuando es por causa de nuestra irresponsabilidad, ciertamente la enfermedad puede llegar a nosotros. Así que de alguna forma esto se alinea con eso que estamos hablando y el punto que trae Joshua de la mujer que tocó el borde del manto, ¿verdad? Los flecos, y recibió su sanidad, porque representa eso mismo, la sanidad que está en la palabra de Dios para nuestra vida. El tzitzit, un recordatorio portátil contra el corazón rebelde.
Mandamiento final, ¿verdad? Poner los tzitzit en los bordes de los vestidos con un cordón azul. El propósito para que lo veas y te acuerdes de los mandamientos. Y no sigas tu corazón ni tus ojos. Es un lenguaje fuerte. La raíz del desastre de los espías fue interna antes que militar. Y el cierre, yo soy Jehová su Elohim. No es solamente una ley, sino que es identidad y pertenencia.